Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el poder de la hora de Eckhart Tolle. Un libro que, como bien dice la frase del prefacio, Sí. es uno que surge cada generación. Perfecto. Una obra que nos invita a cuestionar nuestra relación con la mente y el tiempo. Exacto, y lo interesante es que Tolle no parte de un lugar de gurú inalcanzable, ¿no? Su historia personal Claro. es clave para entender la profundidad de su mensaje. Totalmente. Ajá. Antes de su transformación, a los 29 años, Sí. Tolle vivía atormentado por la ansiedad y la depresión, llegando incluso a contemplar el suicidio. Es difícil imaginar ese contraste, ¿verdad? Yeah. De sufrimiento a la paz que transmite en su obra. Justamente esa experiencia de despertar es lo que hace el poder de la hora tan singular. Ajá. Tolle describe una noche en la que despertó con un terror abrumador, Sí. sintiendo como si hubiera dos yoses dentro de él. Como si se estuviera desdoblando. Sí, y luego describe ser atraído hacia un vacío, una ausencia total de pensamiento, seguida de una profunda sensación de paz y conexión con el mundo. Esa vivencia personal es la base de sus enseñanzas. Es decir, no habla desde la teoría, sino Yeah. desde una experiencia tangible que lo transformó por completo. Exactamente. Y esa transformación se centra en el concepto del poder de la hora. Ajá. Tolle argumenta que la mayor parte de nuestro sufrimiento Sí. proviene de nuestra identificación con la mente Ujú. y su constante divagar Sí. entre el pasado y el futuro. Nos perdemos en ese tiempo psicológico y nos olvidamos de vivir plenamente el presente. Es algo con lo que muchos nos podemos identificar, ¿verdad? ¿Ah? Vivimos anticipando lo que viene, Yeah. lamentando lo que ya pasó. Precisamente, y aquí es donde introduce el concepto del cuerpo del dolor, pues ese conjunto de emociones negativas del pasado que arrastramos con nosotros. Es como si cargáramos un equipaje invisible que nos impide experimentar la ligereza del presente. Exacto. Tolle nos desafía a cuestionar los mitos que nos Mm. mantienen atrapados en ese ciclo. Por ejemplo, la creencia de que estamos separados del universo y de los demás. Esa idea de separación, como si fuéramos entidades aisladas, nos lleva a la competencia, al miedo, al conflicto. Justamente, y también nos hace olvidar que la realidad va más allá de lo que percibimos con los sentidos. Claro. Hay dimensiones espirituales o no físicas que la ciencia aún no puede explicar del todo. Pero que de alguna manera intuimos o sentimos como reales. Exacto, y esas dimensiones, según Tolle, están intrínsecamente ligadas a nuestra capacidad de experimentar el poder de la hora. Entonces, si estamos tan enredados en nuestra mente y en esa ilusión del tiempo, ¿cómo podemos acceder a la hora del que habla Tolle? Ahí es donde entran las técnicas prácticas que propone. Una de las claves es tomar conciencia de esa voz en nuestra cabeza, ese parloteo mental constante que nos aleja del presente. Suena simple, pero no lo es tanto, ¿verdad? Silenciar esa voz que a veces parece tener vida propia. Cierto, requiere práctica. Otra técnica es conectar con el cuerpo, con las sensaciones físicas. Es como anclarnos al presente a través de lo que sentimos en este momento. Algo así como prestar atención a la respiración, ¿no? Ajá. Ese ir y venir del aire que nos recuerda que estamos vivos aquí y ahora. Exacto. La respiración es un ancla poderosa al presente. También podemos usar la atención plena en las actividades cotidianas, Sí. como comer, caminar o ducharnos. Ajá. Se trata de estar presentes en lo que hacemos, Sí. sin divagar en pensamientos. Entonces, al tomar conciencia de nuestros pensamientos, conectar con el cuerpo y usar la respiración como ancla, podemos empezar a liberarnos de la mente y acceder al poder de la hora. Esa es la esencia del mensaje de Tolle. Pero no se trata solo de un ejercicio individual. El poder de la hora también profundiza en cómo nuestras relaciones Yeah. se ven afectadas por esa carga del pasado, Claro. ese cuerpo del dolor que mencionábamos antes. Me interesa mucho ese punto. ¿Cómo impacta ese cuerpo del dolor en nuestras relaciones con los demás? Toye sostiene que ese dolor no resuelto del pasado influye en nuestras interacciones, creando patrones de conflicto, adicción, dinámicas de amor-odio. Es como si proyectáramos nuestras heridas en los demás, impidiendo una conexión genuina. Exactamente. Y según Toye, Sí. las relaciones verdaderamente plenas solo pueden surgir desde un estado de presencia, desde la libertad del cuerpo, del dolor. Es decir, que si estamos constantemente reaccionando desde nuestro dolor pasado, es muy difícil construir relaciones sanas y auténticas. Justamente, Toye nos invita a llevar la conciencia de la hora a nuestras relaciones, Ajá. a responder desde la calma y la comprensión, en lugar de reaccionar desde la herida. Tiene mucho sentido, ahora bien. Si entendemos que la raíz de nuestro sufrimiento está en la mente Sí. y logramos acceder al poder de la hora, Ajá.
¿Qué pasa con el sufrimiento en sí mismo? Simplemente desaparece. Esa es una pregunta clave. Sí. Toye no promete la desaparición del sufrimiento, sino una transformación. El sufrimiento puede ser un catalizador para el despertar. Sí. Si lo usamos para rendirnos al presente y acceder a una conciencia más profunda. Es decir, que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer y transformarnos. Exactamente. Toye ve el sufrimiento como un maestro que nos empuja hacia la verdad del momento presente. Y en ese proceso surge la compasión verdadera, una fusión de tristeza y alegría que reconoce la vulnerabilidad compartida de todos los seres. Es una visión muy profunda que va más allá de la simple empatía. Sí. Y nos lleva a un punto crucial, la transformación del sufrimiento. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Tepieri sostiene que al abrazar el ahora, el sufrimiento se convierte en una puerta de entrada a un estado de conciencia superior. Al aceptar el momento presente, incluyendo el dolor que pueda contener, podemos trascender la identificación con la mente y el ego. Es como si al dejar de resistirnos al dolor, le quitáramos su poder sobre nosotros. Exactamente. Al rendirnos al ahora, accedemos a un estado de ser más profundo, un estado de paz y serenidad que no depende de las circunstancias externas. Entonces, al aceptar el momento presente, incluso con su dolor, podemos encontrar una paz interior que trasciende el sufrimiento. Esa es la esencia de la enseñanza de Toye. Es una idea poderosa y liberadora, y me imagino que Toye ofrece herramientas para facilitar esa transformación, ¿verdad? Sí, varias. Una de las más importantes es la práctica del perdón. Perdón, ¿cómo se relaciona el perdón con la transformación del sufrimiento? Toye ve el perdón como la llave para liberarnos del pasado. Y del dolor que cargamos. No se trata de condonar las acciones de otros, sino de liberarnos de la carga emocional que nos ata al pasado. Es como si al perdonarnos liberáramos a nosotros mismos, más que a la persona a la que perdonamos. Exactamente. Toye describe el perdón como un acto de liberación. Que nos permite vivir plenamente en el presente. Entonces, al dejar de identificarnos con el pasado y perdonar a quienes nos han herido, abrimos espacio para que la paz y la alegría fluyan en nuestras vidas. Así es, y junto con el perdón. Toye enfatiza la importancia de la entrega. ¿Entrega? ¿A qué se refiere con eso? Toye usa entrega para describir un estado de no resistencia al flujo de la vida. No es resignación pasiva, sino aceptar lo que es y fluir con la corriente de la vida, en lugar de luchar contra ella. Suena a una forma de vivir más serena y armoniosa. Lo es. Toye argumenta que al entregarnos al momento presente, dejamos de crear sufrimiento innecesario y nos abrimos a la posibilidad de una vida más plena y gozosa. Es como si al soltar el control permitiéramos que la vida nos mostrara su sabiduría y belleza. Esa es una excelente manera de describirlo. Entonces, al combinar el perdón con la entrega, podemos transformar el sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento y la iluminación. Precisamente, y estas prácticas se vuelven aún más poderosas cuando se aplican a nuestras relaciones. ¿Puedes hablarnos un poco más de eso? Claro, Toye ve las relaciones como un terreno fértil para la práctica espiritual, donde podemos aprender a aplicar el poder de la ahora en un contexto interpersonal. Tiene sentido. Nuestras relaciones a menudo ponen a prueba nuestra paciencia y nos confrontan con nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Exactamente. Y Toye ofrece una perspectiva radical sobre cómo podemos transformar nuestras relaciones al traer la conciencia del ahora a la dinámica interpersonal. Me encantaría saber más sobre eso. Bueno, Toye argumenta que al estar completamente presentes en nuestras interacciones con los demás, podemos liberarnos de los patrones de reacción habituales que crean conflicto y sufrimiento. Es como si al dejar de reaccionar desde el ego, pudiéramos responder a nuestros seres queridos desde un lugar de amor y comprensión. Esa es la idea. Toye describe como la presencia consciente nos permite ver más allá de nuestras historias y percepciones limitadas para conectar con la esencia misma de la otra persona. Es una visión hermosa y desafiante de las relaciones. Lo es. Y Toye también habla de la importancia de la no resistencia en las relaciones. No resistencia. Eso significa que debemos tolerar cualquier tipo de comportamiento. No necesariamente. Toye distingue entre la no resistencia interior y la acción externa. La no resistencia interior significa aceptar lo que es sin crear resistencia mental o emocional, mientras que la acción externa
puede ser necesaria para establecer límites saludables o protegernos a nosotros mismos o a otros. Entonces, se trata de responder a las situaciones difíciles con claridad y compasión, sin dejarnos atrapar por la reactividad del ego. Exactamente. Tolle nos invita a cultivar un estado de presencia que nos permita responder con sabiduría y amor, incluso en medio del conflicto. Es una enseñanza profunda y transformadora que puede revolucionar nuestras relaciones. Y para seguir profundizando en esta exploración, Tolle nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo. Sí. Como una puerta de entrada al ser. Recuerdo que mencionamos esto brevemente antes. Puedes contarnos un poco más sobre cómo podemos conectar con nuestro cuerpo para acceder al poder del ahora. Por supuesto, Tolle describe el cuerpo como un campo de energía vibrante, un templo sagrado que alberga la esencia misma de nuestro ser. Es una perspectiva muy diferente a la visión mecanicista que a menudo tenemos del cuerpo. Tolle nos invita a cultivar una conciencia del cuerpo desde adentro, a sentir la energía que fluye a través de él, a escuchar sus mensajes y a honrar su sabiduría. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto? Claro, una práctica sencilla pero poderosa es prestar atención a la respiración, al observar el flujo natural de la inhalación y la exhalación. Podemos anclarnos en el momento presente y calmar el ruido mental. La respiración, esa herramienta tan accesible y a la vez tan poderosa. Exactamente. Y Tolle también nos anima a explorar otras formas de conectar con el cuerpo, como la meditación, el yoga o simplemente caminar conscientemente en la naturaleza. Entonces, al cultivar una conciencia del cuerpo, podemos acceder a una profunda fuente de sabiduría y bienestar. Así es. Tolle describe cómo al habitar plenamente nuestro cuerpo, podemos experimentar una sensación de unidad y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es como si al honrar nuestro cuerpo, honráramos nuestra propia divinidad. Esa es una hermosa manera de expresarlo. Y Tolle también habla de la importancia del perdón en relación con el cuerpo, ¿verdad? Tolle nos invita a perdonar a nuestro cuerpo por cualquier juicio o negatividad que hayamos proyectado sobre él. Perdonar al cuerpo. ¿Por qué sería necesario? A menudo criticamos nuestros cuerpos, nos comparamos con otros, nos sentimos avergonzados o insatisfechos. Por nuestra apariencia física. Es cierto, la cultura actual nos bombardea constantemente con imágenes de cuerpos perfectos que son inalcanzables para la mayoría de nosotros. Exactamente. Y Tolle nos invita a desafiar esos mensajes culturales y a aceptar nuestros cuerpos tal como son, con amor y gratitud. Entonces, al perdonar al cuerpo y aceptarlo, podemos liberarnos de la tiranía de la mente y experimentar una mayor paz interior. Así es. Tolle describe cómo, al honrar y amar nuestro cuerpo, podemos acceder a una profunda sabiduría e inteligencia que reside en él. Es como si al amar nuestro cuerpo amáramos la vida misma. Esa es una hermosa manera de verlo. Tolle también nos anima a observar la naturaleza como una forma de aprender sobre el poder del ahora, ¿verdad? Sí. Tolle nos invita a prestar atención a la forma en que las plantas y los animales viven en un estado de completa presencia, sin preocuparse por el pasado ni por el futuro. Es como si la naturaleza fuera un maestro que nos muestra la simplicidad y la belleza de vivir en el momento presente. Exactamente. Tolle describe cómo al observar la naturaleza, podemos aprender a soltar la resistencia, a aceptar lo que es y a fluir con la corriente de la vida. Suena una práctica muy relajante y enriquecedora. Lo es. Tolle nos anima a pasar tiempo en la naturaleza, a observar los árboles, las flores, los animales, a sentir la tierra bajo nuestros pies, a respirar el aire fresco y a permitir que la sabiduría de la naturaleza nos guíe. Es como reconectar con nuestras raíces. Con la fuente misma de la vida. Exactamente. Y al hacerlo, podemos experimentar una profunda sensación de paz, alegría y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es una invitación a despertar a la belleza y la magia que nos rodea en cada momento. Así es. Y esta conexión con la naturaleza nos lleva a otro punto clave de la enseñanza de Tolle, la aceptación de la impermanencia. La impermanencia, recuerdo que hablamos de eso brevemente antes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo la impermanencia se relaciona con el poder del ahora? Claro, Tolle nos invita a reconocer que todo en la vida es transitorio, que nada permanece igual para siempre. Las estaciones cambian, las relaciones evolucionan, los cuerpos envejecen y al final todos enfrentamos la muerte. Es una realidad que a menudo tratamos de evitar o negar. Es cierto, pero
Toye argumenta Sí. que al resistirnos a la impermanencia, al aferrarnos a lo que es transitorio, Claro. creamos sufrimiento innecesario. Es como si al intentar detener el río, nos ahogáramos en la corriente. Esa es una excelente analogía. Toye nos invita a aceptar el flujo natural de la vida, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a abrirnos a lo nuevo que está por venir. Entonces, al aceptar la impermanencia, podemos liberarnos del apego y del sufrimiento. Exactamente. Toye nos enseña a apreciar la belleza de cada momento, sabiendo que es único e irrepetible. Es una perspectiva liberadora que nos permite vivir con más intensidad y gratitud. Así es. Y al aceptar la impermanencia, podemos conectar con la dimensión eterna del ser que subyace a todas las formas cambiantes. Es como si al abrazar la muerte, abrazáramos la vida misma. Esa es una idea profunda y poderosa. ¿Sí? Y nos lleva a reflexionar sobre el papel del ego en todo este proceso. El ego. Ese parece ser el gran antagonista en la búsqueda del poder de la hora. Sí, Toye lo describe como un falso sentido de identidad, una máscara que nos separa de nuestra verdadera esencia, pero no lo demoniza, sino que lo ve como un mecanismo que podemos trascender. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en esa idea del ego y cómo liberarnos de su dominio. Exacto, exploraremos las estrategias que Toye propone para desmantelar el ego y acceder a un estado de conciencia más pleno. Retomamos nuestra inmersión en El poder de la hora, de Eckhart Tolle, como mencionamos al final de la primera parte. Ahora nos adentramos en el terreno del ego. Un concepto clave para entender la obra de Tolle. Exacto, y para comprender mejor cómo el ego nos aleja del poder de la hora, es importante recordar el concepto del cuerpo del dolor, que exploramos anteriormente. Sí, esa mochila invisible llena de emociones negativas del pasado que cargamos con nosotros. Precisamente, Toye describe el cuerpo del dolor como un campo de energía negativa que busca constantemente revivir el dolor del pasado a través de pensamientos, emociones y patrones de comportamiento repetitivos. Es como si ese dolor tuviera una mente propia, buscando perpetuarse a toda costa. En cierto modo, sí. El cuerpo del dolor se alimenta de cualquier experiencia que resuene con el dolor del pasado, ya sea a través de nuestros propios pensamientos o de las interacciones con los demás. Suena bastante desalentador. ¿Cómo podemos liberarnos de esa influencia? Toye propone varias estrategias y la principal es la práctica de la presencia consciente, al estar completamente presentes en el momento, observando nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Sí. Creamos un espacio entre nosotros y el cuerpo del dolor. Es decir, que al no identificarnos con el dolor, le quitamos su poder sobre nosotros. Exactamente. Dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y pensamientos negativos. Y nos convertimos en observadores de nuestro mundo interior. Suena a un proceso desafiante pero liberador. Sin duda. Y además de la presencia consciente, Toye enfatiza la importancia del perdón. Perdón, hablamos de él en el contexto de las relaciones, ¿verdad? Sí, pero el perdón también juega un papel crucial en la liberación del cuerpo del dolor. Toye nos invita a perdonar a quienes nos han herido, pero también, y quizás más importante aún, perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué sería necesario? A menudo cargamos con culpa y remordimiento por errores del pasado, por decisiones que tomamos o cosas que dijimos. Claro. Esas emociones negativas alimentan el cuerpo del dolor y nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. Entonces, al perdonarnos a nosotros mismos, podemos romper ese ciclo y liberarnos del dolor del pasado. Exactamente. El perdón es un acto de autocompasión que nos permite soltar la carga del pasado y avanzar hacia una vida más libre y gozosa. Es una idea poderosa. Y al combinar el perdón con la presencia consciente, podemos desmantelar el cuerpo del dolor y liberarnos de su influencia. Así es, y esa liberación es fundamental para experimentar el verdadero poder de la hora, ya que el cuerpo del dolor nos mantiene atrapados en el pasado, impidiéndonos disfrutar plenamente del presente. Es como si al soltar el equipaje del pasado, pudiéramos finalmente disfrutar del viaje al presente. Esa es una excelente analogía, y al estar plenamente presentes en el ahora, podemos experimentar una profunda paz interior y una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es como si la disolución del cuerpo del dolor nos abriera las puertas a una dimensión espiritual que antes desconocíamos. Exactamente, y esa conexión con la dimensión espiritual es la fuente del verdadero poder, según Toye. Fascinante. Y para acceder a ese poder, Toye también habla de la importancia de la entrega, ¿verdad? Sí, la entrega, en el sentido que Toye la utiliza,
Es un estado de no resistencia al flujo de la vida. ¿Puedes explicarnos eso un poco más? Claro, Toye nos invita a aceptar lo que es, a fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. Sí. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer que la vida tiene una sabiduría que a menudo no podemos comprender con nuestras mentes limitadas. Es como confiar en que la vida nos guiará hacia donde necesitamos ir, incluso si no siempre entendemos el camino. Exactamente. La entrega es una forma de alinearnos con el poder del universo, en lugar de intentar controlarlo todo con nuestras mentes. Suena a una forma de vivir más serena y armoniosa. Lo es. Sí. Al entregarnos al momento presente, al dejar de resistirnos a lo que es, abrimos espacio para que la gracia y la sabiduría del universo fluyan en nuestras vidas. Es como si al soltar el control permitiéramos que la vida nos mostrara su magia. Esa es una excelente manera de describirlo. Ajá. Y la entrega es fundamental para trascender el ego, ya que el ego se basa en la resistencia, en la lucha por mantener el control. Entonces, al entregarnos, al soltar la resistencia, debilitamos al ego y permitimos que nuestro verdadero ser emerja. Así es, y al conectar con nuestro verdadero ser, experimentamos una profunda paz interior y una conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Es como si la disolución del ego nos abriera las puertas a una dimensión espiritual que antes desconocíamos. Exactamente, y para profundizar aún más en esta exploración, Toye nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo como una puerta de entrada al ser. Recuerdo que hablamos de esto brevemente en la primera parte. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo podemos conectar con nuestro cuerpo para acceder al poder de la hora? Claro. Toye describe el cuerpo como un campo de energía vibrante, un templo sagrado que alberga la esencia misma de nuestro ser. Es una perspectiva muy diferente a la visión mecanicista que a menudo tenemos del cuerpo. Lo es. Toye nos invita a cultivar una conciencia del cuerpo desde adentro, a sentir la energía que fluye a través de él, a escuchar sus mensajes y a honrar su sabiduría. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos hacer esto? Por supuesto, una práctica simple pero poderosa es prestar atención a la respiración. Al observar el flujo natural de la inhalación y la exhalación, podemos anclarnos en el momento presente y calmar el ruido mental. La respiración es herramienta tan accesible y a la vez tan poderosa. Exactamente. Y Toye también nos anima a explorar otras formas de conectar con el cuerpo, como la meditación, el yoga o simplemente caminar conscientemente en la naturaleza. Es decir, se trata de incorporar la conciencia a nuestras actividades cotidianas, no solo a momentos específicos de práctica. Así es. Se trata de habitar plenamente nuestro cuerpo en cada momento, sintiendo las sensaciones, la energía, la vitalidad que lo recorren. Entonces, al cultivar una conciencia del cuerpo, podemos acceder a una profunda fuente de sabiduría y bienestar. Exactamente. Y Toye también habla de la importancia del perdón en relación con el cuerpo. Perdón al cuerpo. ¿Puedes explicarnos eso? Claro, Toye nos invita a perdonarnos a nosotros mismos por cualquier juicio o negatividad que hayamos proyectado sobre nuestro cuerpo. Es cierto que a menudo criticamos nuestros cuerpos, nos comparamos con otros, nos sentimos avergonzados o insatisfechos con nuestra apariencia. Exactamente. Y Toye nos invita a desafiar esos mensajes culturales, a aceptar nuestros cuerpos tal como son, con amor y gratitud. Es como reconciliarnos con nuestro cuerpo, honrarlo como el vehículo que nos permite experimentar la vida. Así es, al perdonar al cuerpo y aceptarlo, podemos liberarnos de la tiranía de la mente y experimentar una mayor paz interior. Toye describe cómo, al honrar y amar nuestro cuerpo, podemos acceder a una profunda sabiduría e inteligencia que reside en él. Es como si al amar nuestro cuerpo, amáramos la vida misma. Esa es una hermosa manera de verlo, y esa conexión con la vida, con la naturaleza, es otro aspecto fundamental en el poder de la hora. Sí, Toye nos anima a observar la naturaleza como una forma de aprender sobre el poder de la hora. Exactamente. Toye nos invita a prestar atención a la forma en que las plantas y los animales viven en un estado de completa presencia, sin preocuparse por el pasado ni por el futuro. Es como si la naturaleza fuera un maestro que nos muestra la simplicidad y la belleza de vivir en el momento presente. Justamente al observar la naturaleza podemos aprender a soltar la resistencia, a aceptar lo que es y a fluir con la corriente de la vida. Suena una práctica muy relajante y enriquecedora.
Lo es. Toye nos anima a pasar tiempo en la naturaleza, a observar los árboles, las flores, los animales, a sentir la tierra bajo nuestros pies, a respirar el aire fresco y a permitir que la sabiduría de la naturaleza nos guíe. Es como reconectar con nuestras raíces, con la fuente misma de la vida. Exactamente. Y al hacerlo, Sí. podemos experimentar una profunda sensación de paz, alegría y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es una invitación a despertar a la belleza y la magia que nos rodea en cada momento. Así es. Y esta conexión con la naturaleza nos lleva a otro punto clave de la enseñanza de Toye, la aceptación de la impermanencia. La impermanencia, recuerdo que lo mencionamos brevemente antes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo la impermanencia se relaciona con el poder del ahora? Claro, Toye nos invita a reconocer que todo en la vida es transitorio, que nada permanece igual para siempre. Ajá. Las estaciones cambian, las relaciones evolucionan, los cuerpos envejecen y al final todos enfrentamos la muerte. Es una realidad que a menudo tratamos de evitar o negar. Es cierto, pero Toye argumenta que al resistirnos a la impermanencia, al aferrarnos a lo que es transitorio, Creamos sufrimiento innecesario. es como si al intentar detener el río, nos ahogáramos en la corriente. Esa es una excelente analogía. Ajá. Toye nos invita a aceptar el flujo natural de la vida, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a abrirnos a lo nuevo que está por venir. Entonces, al aceptar la impermanencia, podemos liberarnos del apego y del sufrimiento. Exactamente. Toye nos enseña a apreciar la belleza de cada momento, sabiendo que es único e irrepetible. Es una perspectiva liberadora que nos permite vivir con más intensidad y gratitud. Así es. Y al aceptar la impermanencia, podemos conectar con la dimensión eterna del ser que subyace a todas las formas cambiantes. Es como si al abrazar la muerte, abrazáramos la vida misma. Esa es una idea profunda y poderosa. Y para cerrar el círculo, Toye nos invita a reflexionar sobre cómo Eros interpone en nuestra capacidad de abrazar la impermanencia y vivir plenamente en el ahora. Es decir, que el ego se aferra a la ilusión de permanencia, ¿no? Exacto. A la idea de que podemos controlar la vida y evitar el cambio. Exactamente. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en esa dinámica y exploraremos las herramientas que Toye nos ofrece para trascender el ego y despertar a la plenitud del presente. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el poder de la hora de Eckhart Tolle. Como anticipábamos, nos toca abordar en profundidad el tema del ego. Es el personaje escurridizo que, según Toye, nos impide experimentar la plenitud del presente. Exacto. El ego es un concepto central en la obra de Toye y entender su naturaleza es crucial para liberarnos de su influencia y acceder al poder de la hora. En las partes anteriores hemos hablado de él como una especie de impostor que nos aleja de nuestra verdadera esencia. ¿Podías ampliar un poco más esa idea? Claro. Toye describe el ego como un falso sentido de identidad que se construye a partir de nuestros pensamientos, emociones y experiencias del pasado. Es una imagen mental de quienes creemos ser, una máscara que usamos para protegernos del mundo. Es como si el ego fuera una armadura que nos separa de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Exactamente. Y el problema es que nos identificamos tanto con esa imagen mental, con ese falso yo, que nos desconectamos de nuestro verdadero ser, de la fuente de paz y alegría que reside en nuestro interior. Entonces el ego es como un personaje que se ha apoderado del escenario de nuestra mente, impidiendo que nuestro verdadero ser brille. Esa es una excelente analogía y Toye describe cómo el ego opera a través de patrones de pensamiento repetitivos, de creencias limitantes, de miedos y deseos que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. Es como si el ego fuera un programa de computadora que se ejecuta en nuestra mente, dictando nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Precisamente. Y Toye nos invita a tomar conciencia de ese programa, a observar cómo opera en nuestras vidas, a cuestionar sus creencias y a liberarnos de su control. Suena un desafío enorme. ¿Cómo podemos liberarnos del dominio del ego? ¿Qué herramientas nos propone Toye para desactivar ese programa mental? Bueno, aquí volvemos a una herramienta fundamental que hemos mencionado a lo largo de esta inmersión, la presencia consciente. Estar completamente presentes en el momento presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin juicio, conectando con nuestro cuerpo y abriéndonos a la experiencia sensorial. Es como si la presencia consciente nos permitiera salir del laberinto mental creado por el ego y acceder a un espacio de claridad y paz interior. Exactamente. Y al estar presentes en el ahora, podemos observar al ego en acción. Reconocer sus patrones y desidentificarnos de sus historias limitantes. Es decir, que la presencia consciente
nos da la posibilidad de tomar distancia del ego, de verlo como lo que es un conjunto de pensamientos y emociones, no la totalidad de nuestro ser. Así es. Y junto con la presencia consciente, Tolle enfatiza la importancia de la entrega para trascender el ego. La entrega, ese concepto que a veces se malinterpreta como resignación o pasividad, ¿cómo la define Tolle? Tolle utiliza entrega para describir un estado de no resistencia al flujo de la vida. Es una aceptación radical de lo que es, sin intentar controlarlo ni cambiarlo. Es como fluir con la corriente del río en lugar de intentar nadar contra ella, ¿verdad? Exactamente. Tolle describe la entrega como una forma de alinearnos con la sabiduría del universo, de confiar en que la vida nos guiará hacia donde necesitamos ir, incluso si no siempre entendemos el camino. Suena a una forma de vivir más serena y armoniosa, más conectada con el flujo natural de la existencia. Lo es. Tolle argumenta que al entregarnos al momento presente, al dejar de resistirnos a lo que es, abrimos espacio para que la gracia y la sabiduría del universo fluyan en nuestras vidas. Es como si al soltar el control, al dejar de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, permitiéramos que la vida nos mostrara su magia. Esa es una excelente manera de describirlo. Y la entrega es fundamental para trascender el ego, porque el ego se basa en la resistencia, en la lucha por mantener el control. Claro, el ego se alimenta de la ilusión de que podemos controlar la vida, evitar el cambio y aferrarnos a lo que queremos. Exactamente. Cuando nos entregamos, cuando soltamos esa resistencia, el ego pierde su dominio y permitimos que nuestro verdadero ser emerja. Y al conectar con nuestro verdadero ser, experimentamos una profunda paz interior y una conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Es como si al disolver el ego abriéramos las puertas a una dimensión espiritual que antes desconocíamos. Precisamente. Y Tolle asocia esa conexión con la dimensión espiritual a la iluminación. Un estado de conciencia en el que el ego ya no tiene dominio sobre nosotros. La iluminación. Un concepto que a veces se ve como algo lejano o reservado para unos pocos. ¿Cómo lo describe Tolle? Tolle la describe como un estado de paz, alegría y unidad con todo lo que es. Y lo importante es que no la ve como algo que tengamos que alcanzar, sino como nuestro estado natural, nuestra verdadera naturaleza. Todos tenemos el potencial para despertar a esa realidad, pero nos hemos perdido en la ilusión del ego. Es decir, que la iluminación no es una meta inalcanzable, sino un despertar a nuestra verdadera esencia. Exactamente. Y todas las prácticas que hemos comentado a lo largo de esta inmersión, la presencia consciente, la entrega, la conexión con el cuerpo, la observación de la naturaleza, todas ellas son herramientas para desmantelar el ego y recordar quiénes somos realmente. Es como si al deshacer la madeja de la ilusión, pudiéramos finalmente ver la belleza y la perfección del tapiz original. Qué hermosa imagen. Y al recordar quiénes somos realmente, al conectar con la dimensión espiritual, accedemos a una fuente infinita de sabiduría, amor y poder. Es una visión inspiradora y esperanzadora. Y Tolle insiste en que el camino hacia la iluminación no es un camino de sacrificio o sufrimiento, sino un camino de alegría y celebración de la vida. Totalmente de acuerdo. Se trata de abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras, sin aferrarnos a la ilusión del control. Es como si al liberarnos del ego, pudiéramos finalmente disfrutar plenamente del regalo de la vida. Exactamente. Y al vivir en un estado de conciencia, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Es una invitación a despertar a la belleza y la magia que nos rodea en cada momento y a compartir esa luz con los demás. Y con esa hermosa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el poder de la hora de Eckhart Tolle. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para mí. Sin duda ha sido una experiencia fascinante. Y aunque hemos cubierto muchos temas, El poder de la hora es un libro que invita a una profunda exploración personal. Animo a todos a leerlo, releerlo y sobre todo a poner en práctica sus enseñanzas. Es un libro que puede cambiar tu perspectiva del mundo y de ti mismo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Si tuvieras que elegir una sola enseñanza del poder de la hora para aplicar en tu vida diaria, ¿cuál sería? Esa es una pregunta poderosa que nos invita a integrar la sabiduría de este libro en nuestro corazón. Y con esa invitación nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima, Mue.